Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que lo van a ver en diferido. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a este canal que se llama Expansión de la Conciencia, en la que llevamos a la conciencia, al consciente o generamos nuestro propio conocimiento para poder expandirlo, para poder difundirlo, para poder mostrar quiénes somos, para poder difundir nuestro ser, para poder experimentarlo en armonía, en amor. Eh, este es un canal en el que vamos a estar hablando sobre información, más que nada experiencias personales, experiencias propias. Vamos a estar hablando sobre temas de conciencia, sobre distintos aprendizajes o cositas que he aprendido en mi vida. Ahora apagamos esto. Entonces pues vamos a esperar que se vayan entrando algunos, se vayan uniendo. A ver, los llamamos. Compartimos el enlace. Bueno, entonces vamos a estar hablando sobre temas de conciencia. Ya tenemos varios vivos en los que hemos estado hablando sobre diversos temas muy interesantes, algunos temas tabú, algunas experiencias, más desde mi propia experiencia. Hay pues información, la mayoría de información es canalizada, simplemente es como ser canal. Lo que hago es ser canal de la información. Recibo la información, la entrego y obviamente que la paso por el cuerpo, la paso por mi ser y la entregamos. Hace el miércoles pasado estuvimos hablando sobre el ego, el amor propio. Hoy entramos a la segunda parte, entonces vamos a estar como recapitulando, o sea, vamos a decir a recordar qué fue lo que hablamos la vez pasada para entrar en materia hoy, para entrar en el tema de hoy y pues finalizar el tema, encontrar una conclusión, o más que una conclusión, es como encontrar esas salidas o esas posibles salidas a lo que queremos generar, a lo que nos bloquea, a lo que nos impide continuar. Entonces, la vez pasada estuvimos hablando sobre el ego, diciendo que pues obviamente el ego es el personaje, es esa construcción biológica, emocional y mental que creamos nosotros para, digamos que para condicionar nuestra propia experiencia, para generar nuestros propios aprendizajes, para entender nuestra propia experiencia y para ir trascendiéndola, ir evolucionando, ir en esa espiral ascendente que hablábamos. Entonces hablábamos del ego, el alma y el espíritu, que el ego es la parte consciente de nuestro ser, el alma nuestra parte inconsciente y el espíritu es la parte subconsciente. Es decir, que el ego es lo que alcanzamos a ver, toda la parte superficial, mientras que el alma es esa puerta que empieza a abrir el tema del subconsciente, es como el puente,
El alma es la parte emocional de nosotros que permite que se mueva la energía del subconsciente, es decir, la parte consciente. Entonces, el ego dentro de esa capa que hay, o de esa capa superficial, es como el vehículo de conciencia de nosotros. El alma sería nuestra parte inconsciente y el subconsciente sería el espíritu. Es decir, que el alma conectaría el cuerpo o el personaje con el espíritu y el espíritu sería quien se lleva los aprendizajes para poder trascenderlos, llevar las emociones. Entonces, el ego como personaje lo que busca es llevar a la experiencia. El ego lo que busca es llevar a la experiencia todos nuestros aprendizajes y para poder hacer el proceso de integración del aprendizaje y después la trascendencia. Entonces, el ego es la superficialidad, la parte superficial, lo que vemos, todo lo que alcanzamos a percibir a través de los sentidos y a través de las emociones. Por ejemplo, sería como el vehículo que tenemos, el vehículo que colocamos ahí al frente y vemos solo. El alma sería como el combustible, lo que permite que tenga la potencia del vehículo, y el espíritu sería como el conductor, que es el que mueve todo. Entonces, puede ser que tengamos como parte egoica y física un Ferrari de 3 millones de dólares, pero mientras el Ferrari no tenga motor, pues no sirve para nada, simplemente sirve para tomarle unas fotos y para ser visto, pero no nos va a llevar a ningún lado. Entonces la idea de, del ego es que sea el vehículo de nuestra conciencia, el vehículo de nuestro ser y que nos lleve a algún propósito. Porque simplemente que sea para vernos, pues es como que nosotros simplemente nos vemos al espejo y decimos qué bonito soy y hasta ahí se termina la historia. Entonces, la idea de aprender a integrar el ego, que es la parte superficial, lo que alcanzamos a ver dentro de nuestras experiencias, es para poder desbloquear o para poder generar nuevas experiencias desde la conciencia. Entonces, cada vez que tenemos una experiencia, generalmente nos quedamos atascados en el pasado, porque eh, porque simplemente no aprendimos la experiencia. La experiencia nos dejó anclados. Entonces, tuve una novia, la perdí hace 5 años y todavía no la puedo olvidar. Entonces, simplemente es porque no he entendido cuál es el aprendizaje que tenía o qué era lo que venía esa persona o esa energía, ya viendo el tema de energía, activar en mi ser, ¿sí? Entonces, no estoy comprendiendo lo que vino a activarme. Entonces, puede ser, o generalmente pasa, que siempre repito la misma experiencia hasta que yo pueda integrar ese aprendizaje y pueda trascender y conseguir una novia con la que de pronto me vaya de una mejor manera. Por ejemplo, aquellas personas que tienen herida de abandono, por ejemplo, entonces, porque puede ser una de las condiciones que se pone el ego o el personaje para poder transitar y para poder trascender, o digamos que para poder encontrar ese tesoro escondido que hay dentro de sí, para deshabilitar esa debilidad aparente que hay dentro del ser, para, para generar un aprendizaje y generar un proceso evolutivo para el ser, es decir, ser una mejor persona, o ser un mejor ser, o tener un nuevo aprendizaje que me ayuda a elevarme más. Entonces, si yo tengo una herida de abandono, mis padres no están pendientes de mí, o tengo un padre que me abandonó. Entonces, esa herida que tengo yo la voy a empezar a volcar hacia los demás, la voy a empezar ese es el amor que yo voy a demostrar. Voy a demostrar el amor a través de las heridas, que sería una forma de amor distorsionado.
Entonces, voy a estar con una pareja y siempre voy a estar con miedo de que se vaya, que me deje, que no esté conmigo. eh, Voy a estar persiguiéndola por todo lado. Quizá voy a ser celoso, porque siento que en algún momento me va a dejar, porque tengo una carencia de amor. Tengo una carencia de amor que no he podido trabajar. Entonces, esas heridas que hay en mi ser, o esas heridas de infancia, que pueden ser heridas de infancia, van a generar que yo las proyecte en nosotros. ¿M? Entonces, eh, mi forma de expresar el amor va a ser un amor condicionado. Si usted, si usted se va, yo no soy nadie, ¿sí? No me abandone. Entonces, generalmente las heridas o todos los traumas o todas las secuelas de nuestro ser son las experiencias que no hemos hecho conscientes nosotros para decir, ah, esto me pasa y cómo puedo aprender a trascenderlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las heridas, me abandonaron. Esto es para que yo aprenda a estar conmigo, a, a no abandonarme, a darme todo el amor que necesito, ¿sí? Entonces, cuando yo integro eso, entonces el amor no se va a manifestar de una forma de carencia, que sería un amor condicionado, sino va a ser un amor más incondicional, porque yo estoy conmigo, es decir, no necesito a nadie, sino simplemente quiero compartir eso que tengo acá adentro, eso que soy, eso que abunda en mí. Si no, siempre voy a estar en carencia, pidiendo porque esta persona me falta, porque esta persona no está. Entonces, soy más una especie de vampiro energético que necesita esa energía para llenar un vacío que no he podido llenar con mi propio amor y con mi propia energía. Entonces, eh, por eso muchas veces las personas rotas rompen a otros de manera inconsciente, porque aún su forma de manifestar el amor es a través de las heridas, es a través de eso que les está doliendo, de eso que no pueden entender, porque dentro de la experiencia nunca se hizo consciente. Esas heridas pueden ser heridas, como les dije, heridas de nuestra infancia, pueden ser heridas de otras vidas, heridas del árbol familiar, transgeneracional, de otras experiencias. Hay tantas. Entonces, lo que invita siempre, digamos que todos estos espacios es para que miremos adentro cuáles o qué aspectos de mi vida están en desequilibrio, para que yo los empiece a equilibrar, para que mi forma de manifestar el amor sea armonioso y no desde un lado, como se dice, tóxico, controlador, eh, porque pues eso es lo que más abunda ahora en nuestra sociedad, y todos de alguna forma somos tóxicos y condicionamos nuestras relaciones, porque estamos hablando desde nuestras heridas y no estamos hablando desde nuestra propia esencia. Es decir, no hemos podido integrar esa experiencia o esa energía o esa parte energética que hay dentro de nosotros, no la hemos podido integrar eh, porque estamos viviendo desde la superficialidad, que es el ego, ver solo lo que alcanzo a ver, pero no voy al fondo, no voy al fondo de mi propio ser. Entonces, la forma de ir al propio ser es conectarse con el alma, que es la parte emocional, y después ir al espíritu, que es como la parte de la conciencia, y así empezar a mirar cuáles son mis heridas y cómo puedo trabajar en ellas, porque cuando yo tengo heridas, las proyecto en otros y las empiezo de una forma inconsciente, empiezo a romper a los demás. Porque no he trabajado mi amor propio, mi, mi sanación, o no he entendido cuál es el proceso. O de pronto lo entendí, pero no he dado el siguiente paso para poder trascender, digamos, esas conductas. Es como lo que pasa con las mujeres que son golpeadas. Es el ejemplo que casi siempre pongo. Entonces, me golpean,
Y yo digo, bueno, la mujer dice, ya no más, no me aguanto más esto, me consigo a otra persona, pero esa también me golpea. Es porque yo no he hecho el proceso de integrar ese proceso, de entender, y como la energía es una frecuencia magnética, es decir, yo voy a traer ese aprendizaje que todavía no he podido integrar dentro de mi ser y trascender. Entonces voy a seguir llamando esto, voy a seguir llamando y solo va a cambiar el personaje, pero la misma actitud o el mismo aprendizaje se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Entonces hay muchas personas que les pasa lo mismo y encuentran el mismo estilo de personas. He conocido personas que tienen un papá militar con novios, que novios son policías y tienen novios policías o parejas que son demasiado estrictas o demasiado imponentes o demasiado, eh, digamos que ególatras. Entonces están diciendo, la energía le está diciendo cuál es la falta de autoridad en su vida, qué, a dónde no puede poner límites, cuál es la falta de la energía masculina que no hay en su vida, que no permite que usted coloque límites en su vida y permita cuáles son las reglas, porque quiere ser condescendiente con todo el mundo y vivir a expensas del otro y que diga al otro lo que quiere, ¿sí? Entonces es como una forma de no estoy entregando mi poder para que el otro mande y el otro haga todo lo que quiera conmigo. Entonces, ese es como el llamado de la energía, a equilibrar nuestra propia energía, a equilibrar siempre. Entonces, el ego tiene esa capa de personalidad, de esa máscara con la que nos escondemos del mundo, escondemos nuestra esencia, es decir, no mostramos esencialmente quiénes somos, sino estamos mostrando todas las condiciones que tenemos para que empecemos a quitarle esas capas, y empezar a entrar al subconsciente y encontrar esa conciencia. El ego como característica o tiene ciertas características que es el que genera la experiencia, es decir, es lo que se ve dentro de la experiencia. Entonces, yo tengo un Ferrari, entonces lo que se va a ver y lo que se muestra es ese auto que yo tengo, porque es lo que perciben mis sentidos. Pero más allá de eso, podemos entrar al aspecto más, más manifestador, que es el alma. El alma es como ese puente entre el personaje y el subconsciente o el espíritu. Y al ser ese puente, entonces va a generar como la unión de las dos capas, es decir, completar todo el ser. Vehículo de conciencia manejado con el combustible del alma. Entonces, lo que busca la integración del ego dentro del ser es que nosotros podamos generar las experiencias de una manera más sencilla, sin traumas, sin dolores y sin vivir en el pasado, sin estar bloqueados, sin estar anclados al futuro, al pasado, sino estar en estado de presencia, es decir, estar en este momento, en este aquí y ahora. Es decir, yo hago mi experiencia, la sufro, pero vengo acá y estoy acá. Pero si yo no logro integrar mi experiencia, entonces voy a estar anclado en el pasado, diciendo, porque a mí si yo merecía más, debía haber ganado, bueno, todo lo que dice el personaje para hacerse la víctima o para tratar de decir la culpa es de afuera y no hay un reconocimiento adentro. Entonces, siempre que tenemos una experiencia, hay que vivir cada experiencia, hay que experimentar, pero es necesario integrarla, ¿sí? Para eso es experimentar, es salir afuera, hacer alguna acción afuera y integrarla y llevarla al interior
llevarla al interior, entender qué es lo que estoy haciendo con esta experiencia, para qué me sirve, no, no con la respuesta típica de por qué a mí, sino para qué, buenas noches, por qué a mí, para qué, por qué me pasó esto a mí, sino por qué a mí, sino para qué me sirve la experiencia, cómo puedo darle conciencia, pero no desde mi ego, porque siempre que le damos conciencia desde el ego, entonces nos vamos a poner desde un lado victimista o desde un lado más, más competitivo, perdí, hay frustración, o desde la carencia, no, yo no puedo, bueno, todo el tipo de experiencias todo lo que puede generar el ego. Pero si ya lo vemos desde la conciencia, entonces le doy conocimiento a mi experiencia y digo, ah, bueno, esto era para esto. Por ejemplo, montar bicicleta. Estoy aprendiendo a montar bicicleta eh, y me caigo 10 veces. Entonces, no vuelvo a montar bicicleta porque la experiencia me genera un dolor y el dolor me genera un trauma que se va repitiendo en el tiempo, se va repitiendo en el tiempo. Entonces, no entiendo no he podido llevar a cabo la experiencia porque no he podido entender cómo lo debo hacer. Entonces, si yo integro mi experiencia y entiendo que al pararme sobre los pedales voy a poder generar el equilibrio y voy a estar en equilibrio, entonces voy a poder andar mi bicicleta. Y ahí es cuando yo integro y digo, ah, tenía que hacer esto y tenía que hacer esto. ¿Mm? Al momento de hacerlo, entonces ya sé montar bicicleta, ya puedo volver a hacerlo y el trauma la experiencia empieza a tener más sentido porque estoy diciendo, ah, ya puedo hacer esto. Entonces estoy haciendo como un paso evolutivo. Y el momento de la integración es cuando yo digo, voy a dejar la bicicleta y voy a hacer moto, voy a aprender a montar moto. Entonces, trascendí la bicicleta, entendí y no me quedé en la experiencia dolorosa, sino simplemente lo logré. ¿Por qué? Porque hice que el trauma o la herida o el dolor que estaba ahí en el pasado, lo traje al presente, lo entendí y lo llevo hacia la trascendencia, que es mirar más allá, ir más allá, es decir, tener un nuevo aprendizaje en el que ya puedo ser maestro. Entonces, si yo sé montar bicicleta, ya le puedo enseñar a otra persona que no lo sabe. Entonces, soy un maestro de la bicicleta. Entonces, lo que hace el ego, cuando nos quedamos en el ego, es que la experiencia se queda en la parte superficial, lo que yo alcanzo a ver y nada más. Entonces no voy más allá, no voy a conectarme con mi ser, con mi alma. Entonces el ego lo va a ver desde la personalidad, ¿sí? Desde su propia creencia. Mi creencia es que las cosas deben ser así y yo soy así, entonces no va a haber nada que me cambie. Entonces ese es el ego negativo que siempre está cerrado a que hay una sola forma de hacer las cosas y no va a generar ningún desbloqueo o ningún aprendizaje, sino la experiencia se queda cortada ahí y aparecen todos los traumas. Como les decía ahorita, si yo tuve una mala experiencia con una mujer, entonces, y si no integro ese aprendizaje, entonces voy a seguir con otras mujeres viviendo lo mismo, pero con personajes distintos. ¿Por qué? Porque mi frecuencia energética está en el mismo estado, está en el mismo lugar, en el mismo lugar de esa experiencia. Entonces, ¿qué se necesita para avanzar? Se necesita energía y si yo estoy con la misma energía, entonces estoy magnetizando la misma energía y atrayendo lo mismo que me está pasando una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si me pasa una y otra vez y no lo comprendo, es porque no he hecho el deber de integrar, es decir, llevar a mí ese aprendizaje que aprendí con esta mujer, qué fue lo que ella me ofreció, qué fue lo que activó en mí, más allá del personaje, porque es que si nosotros lo vemos desde el personaje, entonces, no, ella me mintió, ella me engañó, yo la quiero, ella me pertenece, no, no puede estar con otro, bueno. Entonces siempre vamos a estar ahí desde el ego con el personaje.
Pero sí dejo que tome las riendas del ser, entonces lo voy a ver desde la conciencia, entonces lo voy a ver desde otro lugar, que aprendo con ella. eh, mm, Quizá y si voy más allá del subconsciente, entonces puede ser que sea una persona con la que me encontré en otra vida y tenía un pacto karmático para equilibrar en esta vida, entonces lo estoy resolviendo. Entonces, es abrirle la puerta a conectarse con el alma de uno, ir al interior y empezar a abrir la puerta con el subconsciente y encontrar las herramientas que me ayuden para que yo pueda superar o que yo pueda desbloquear o desanclar esa energía, porque casi todos los bloqueos que tenemos son bloqueos del pasado, ¿sí? Son cosas que ya sucedieron, son cosas que ya no están, pero simplemente nosotros no le dimos la conciencia o no le damos la conciencia para integrarlo. Es cierto que también tenemos muchos patrones ancestrales repetitivos, tenemos cosas que nos pasaron en otras vidas, traumas de niñez, pues que es arduo el trabajo, pero si queremos llegar a una especie de amor incondicional, o digamos que limpiar esas capas de distorsión del amor, hay que hacerlas conscientes, no solo conscientes, entender por qué viene eso, por qué me comporto así, y, eh, y trascenderlo, porque pues de nada me sirve pues, estar con una mujer que me pega y me consigo otra que me pega, pues ya soy consciente que tengo una herida de o falta de valor o falta de autoestima, pero no hago nada para subirme mi autoestima. Entonces, en el momento que yo soy consciente de alguna herida, el proceso es que yo tengo que accionar y empezar a, a- a generar eso que la herida me está diciendo que yo no tengo, que es mi carencia. Es por eso el amor en estos tiempos es un amor más, es más una transacción. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me das? Y yo te doy. Eh, ¿Cuánto tienes para darme? Y necesito que llenes mi vacío y yo te doy una casa, ¿sí? O si tú me das amor, yo te doy amor, entonces estamos haciendo una transacción. Estoy buscando llenar los vacíos o tratar de subsanar esas heridas o tratar digamos que esconder esos traumas a través de una relación condicionada. Entonces, más el amor es más una versión primero tengo que completarme, yo tengo que sanar, equilibrar, porque todos vamos a tener nuestras heridas, todos vamos a tener nuestros procesos y tampoco nos la vamos a pasar toda la vida sanando y cuando ya podamos amar, ya, ya es muy tarde, no, sino es un proceso, pero es un proceso más de conciencia, más de dejar de pelear con nosotros mismos, de dejar de luchar contra nosotros mismos, rendirnos ante nosotros mismos y empezar a encontrarle una visión diferente a nuestra propia existencia. ¿A través de quién? De la conciencia que es como el observador de nosotros mismos, el que observa, el observador neutral que nos va a decir, a usted le pasa esto, y que yo quizá no me he dado cuenta o que quizá yo no lo quería entender o quizá eh, mm, mi ego no lo quería aceptar. Entonces es como ese psicólogo o esa parte neutral que me va a mostrar mis sombras para que yo las integre, para que yo les dé luz y las integre. No significa que yo voy a ser un ser perfecto, sino que voy a entender que tengo esa energía y esa energía le voy a dar un propósito, ¿sí? Pero primero tengo que entenderla. Entonces, muchas personas queremos ser seres de luz, pero tenemos que integrar nuestras sombras, tenemos que encontrar nuestros bloqueos o esos maestros oscuros que están llamándonos para que nosotros podamos quitar esas capitas, esas capas y nosotros empecemos a descondicionar la frecuencia del amor.
Entonces, lo más importante digamos que del proceso de la experiencia es que nosotros podamos experimentar y vayamos alcanzando los aprendizajes de una manera más rápida y no nos quedemos o acá llorando por alguien durante 10 años sin entender o nos quedemos en el astral también llenos de culpas o llenos de dolores porque esa frecuencia es la que hemos mantenido. Entonces, eh, siempre es importante entender que nosotros nos metimos en todo esto, nosotros pactamos entrar a una familia con problemas para nosotros o repetir los patrones o ser las ovejas negras o los generadores de cambio o los que vamos a generar la transformación de nuestro árbol genealógico. Entonces, depende de cuál sea mi energía o cuál sea mi propósito, voy a entrar a todo ese mar de problemas para empezar a resolverlos. ¿Y cómo lo resuelve uno? Siendo muy auténtico, siendo original, siendo uno mismo, porque esa es como el principio base para que nosotros podamos encontrar nuestro propósito, ¿sí? Entonces, obviamente que hay muchos condicionamientos, no solo condicionamientos a nivel familiar. Sí, claro, muchos dicen, no, estas heridas no son mías. Usted las aceptó al nacer, ¿sí? Usted aceptó ese paquete de datos. Entonces se lleva lo bueno y se lleva todo lo malo, porque también dentro del árbol genealógico tenemos familiares que tenían dones y ellos nos están compartiendo sus dones o nos están ayudando con esas características, ¿sí? Lo mismo el alma. Entonces, a veces no solo se trata de sanar las heridas, de ir a limpiar, a limpiar nuestras capas de nuestro ser, sino también ir a atraer esa parte dharmática o esos aprendizajes que encontramos en nuestras vidas y que están ahí, pero están inactivos. Simplemente porque nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos, porque no hay nada más terrible que, que mirar nuestro propio ser, porque es algo oscuro, ¿sí? Es algo oscuro y el subconsciente se ve como una profundidad donde no queremos navegar y eso es más fácil que otro me lo diga o es más fácil que, que yo me entretenga con otras cosas más sencillas o cosas que no me hagan pensar o que no me hagan verme a mí mismo porque voy a encontrar mis propios demonios, pero no son los demonios, quizás el demonio es más mi propia expectativa o es más mi propio miedo ancestral de la oscuridad de va a venir una bestia y me va a fulminar, pero no es así. Es simplemente que el ego, el ego siempre le teme a lo desconocido, entonces siempre quiero estar en mi zona de confort y decir, acá estoy tranquilo, acá estoy bien, no pasa nada, no necesito moverme, ¿sí? No necesito nada nuevo porque pues el ego está diciendo hay que sobrevivir, hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. Mañana, ¿qué va a comer mañana? ¿Qué va a comer pasado mañana? Va a llegar a fin de mes. Una sociedad que le grita a uno, mm, está entretenido con tantas cosas, con tecnología, con celulares, con redes sociales, con todo, que uno se olvida, uno se encuentra con todo el mundo menos con uno mismo, entonces hace que ir hacia adentro sea mucho más difícil. No tenemos una educación donde nos digan usted qué le gustaría hacer, para qué es bueno, cuáles son sus características, se conoce a sí mismo, usted es un hombre o qué es más, ¿sí? Entonces no tenemos algo que simplemente nos enseña a repetir, a repetir, a repetir patrones, a repetir patrones, a repetir patrones y salirnos de los patrones y ver las cosas desde otro punto de lugar, desde otro punto de vista o desde otro lugar, significa estar errado, ¿sí? Entonces, si yo entro a una sociedad y digo, mire, ¿para qué sirve esto? Porque eh, mm, yo que hago parte o
me estoy saliendo del control social o del entretenimiento. Digo, no me gusta el fútbol, por ejemplo, digo, entonces usted ya es un ser raro, ¿sí? Entonces, eh, lo que se genera en la sociedad es que nosotros perdamos la originalidad de nuestro ser, que no nos conectemos con nuestra esencia y no entendamos que nosotros, que cada persona viene a ser tiene su propósito principal y a veces ni siquiera ser alguien famoso ni nada por el estilo. O sea, son cosas superficiales que le enseñan a los demás para que usted empiece a competir y vivir en un mundo competitivo que simplemente le genera conflictos y le genera que usted sea ¿el mejor de qué? Si cada persona tiene un propósito diferente, entonces la competencia simplemente lo único que genera es odios, revanchas, dolores, remordimientos, culpas, bueno. Entonces, para eso está la energía, para que nosotros vayamos a nuestro interior a comprender, a entender cuál es nuestro propósito. Toda la gente, cada persona es un universo y dentro de ese universo la única forma de conocerse es ir a uno a su propio interior para poder empezar a desbloquear, a quitar esas capas de nuestro propio ego. El ego es importante, pero no es lo fundamental. El ego es una herramienta. Eh, si soltamos el ego, pues no tenemos forma de experimentar aquí en la Tierra, entonces es necesario porque es parte del cuerpo, es parte de la personalidad y es parte de eso. Pero la importancia del ego es que el ego no esté cerrado a temas de supervivencia, a sus características negativas, sino que sea un ego abierto a todo tipo de experiencias, obviamente que experiencias eh, mm, que sean, que me generen una especie ahí se me fue la palabra, que la experiencia vaya acorde con mi forma de pensar, mi forma de ser y que no genere conflictos con los demás. Porque si no, entonces mi experiencia va a ser desequilibrada. Si yo estoy haciendo una experiencia con la que no estoy de acuerdo, pues simplemente pues para eso voy y vivo en sociedad y entrego mi energía y que me llegue la pensión y se terminó todo. Pero si quiero generar cambios dentro de lo mío, debo encontrar mi propio propósito sin generar daños a terceros, sin coartar la libertad de los demás y siendo fiel sobre todo a mí mismo. Que ese es el gran problema de nosotros los seres humanos, que por fidelidad a nuestro clan, a nuestra familia, por fidelidad a la sociedad o por tratar de entrar dentro de muchos grupos, nos perdemos en las... Hola. Nos perdemos perdemos la experiencia. Perdemos nuestra propia experiencia y nuestro propio propósito. ¿Sí? Entonces, eso les cuento, que el amor condicionado, el amor que estamos viviendo es un amor que viene desde los traumas de nosotros. Entonces, expresamos el amor desde mi propio trauma, desde la propia capa que no he podido integrar a mi ser. Tengo un dolor, tengo un sufrimiento o tengo una condición porque viví una experiencia traumática, entonces vuelvo y la vuelvo a repetir con otra persona y simplemente le cambio el personaje y lo que yo hago es manifestar mi amor desde el dolor o desde el trauma. Esta persona me va a abandonar o esta persona me va a golpear o esta persona o todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Bueno, entra uno en la generalización. ¿Por qué? Porque no pudo integrar el aprendizaje y darse cuenta que cada ser es un único en el mundo y cada ser tiene sus propios conflictos.
Si yo no soy capaz de vivir solo y compartir conmigo mismo, jamás voy a poder vivir con alguien o simplemente o porque me va a someter, ¿sí? O me someto a, a las cualidades y a las calidades o a las imposiciones de otra persona, pero yo nunca voy a poder ser yo mismo, ¿sí? Sería un sometimiento. De pronto sí podría vivir, pero sometido, sí. Pero si yo puedo ser auténtico y he podido vivir mi soledad y entenderme y digamos que llenar mi amor propio, puedo compartir con otra persona porque no voy a relacionarme desde la carencia, sino voy a relacionarme desde la abundancia de lo que tengo para compartir, no de lo que necesito, de lo que necesito que usted no me abandone, necesito que no me rechace, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, el, las características del ego o lo que hace es ponernos siempre en víctima. Generalmente nos pone en víctima o nos pone en carencia. No llego a fin de mes, ¿qué voy a hacer? Estoy pensando en el futuro o esa persona tiene la culpa de lo que me pasó hace 5 años y yo no he podido superarlo. ¿Por qué? Porque no he integrado mi aprendizaje, no he entendido qué era lo que venía esa persona a activar en mí para que yo quite esa capita y para que ya no vuelva a repetir la misma experiencia con otras personas. Hay características del ego que es, esto es mi propiedad, ¿sí? Entonces, esta es mi mamá, este es mi gato, esto es mi bicicleta, esos son, es el ego de pertenencia porque dice, esto me pertenece y va a ser para mí toda la vida. Igual las cosas son herramientas que se usan y tienen un fin, igual que el ego. Hay lo que les decía, ego de competencia, yo soy mejor, el ego de autoestima, nadie me ama o nadie merece mi amor. Entonces, lo que está hablando generalmente cuando nos cuesta algo es nuestra herida, ¿sí? Nadie merece mi amor, es porque yo todavía no me he dado el amor suficiente para decir, mire todo lo que tengo para compartir. Entonces me cierro. Es lo que hace el ego es bloquear, anclar, porque es lo superficial lo que yo alcanzo a ver. No alcanzo a conectarme con mi conciencia para que mi conciencia me diga, vea la situación desde muchos lugares. Es como si el ego ve desde acá, solo lo ve verde, pero la conciencia lo ve de arriba, lo ve de abajo, lo ve de todos los lados y dice que puede ser cualquier cosa menos un tarro de agua, ¿sí? Entonces, eh, eh, sufrir y vivir en sufrimiento significa que simplemente no logro llevar a mi interior esa experiencia para para poderla trascender y seguir mi camino evolutivo en una espiral ascendente, sino que me quedé bloqueado en el camino y estoy en, en plena oscuridad. Entonces, esa es básicamente la noción, bueno, mi noción del ego. Hace unos días, la vez pasada, me hicieron una pregunta, cómo sanar el amor propio? Bueno, el amor propio no es algo que se sana porque el amor es una frecuencia neutral y el amor no necesita ser sanado, el amor es como es. Eh, yo creo que lo que hay que sanar son las distorsiones del amor, ¿sí? Esos traumas o esos dolores que hay que hacen que se distorsione la versión del amor. El amor es una frecuencia que significa algo eterno, algo que es permanente, algo que genera movimiento, ¿sí? Entonces, una frecuencia de dolor o de desamor que dicen, es algo que bloquea hacer. Me quedé anclado en el pasado pensando en una novia que tuve hace 20 años y no la puedo superar. Entonces estoy anclado a esa frecuencia. ¿Por qué? Porque no he podido
no he podido integrar el aprendizaje con esa persona. ¿No? Y a veces cuando uno se queda en esa frecuencia, pues busca soluciones temporales. Me pongo bonito y me voy a una fiesta y me consigo una novia nueva. Son soluciones temporales porque me va a aparecer la misma frecuencia de la otra persona, igual que la misma, y voy a repetir hasta que yo entienda qué es cuál es mi carencia. Todos queremos dentro de las relaciones que nos den todo, que nos entreguen todo, pero nunca nos preguntamos qué es lo que yo tengo para dar, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo para compartir más que para dar? Queremos que nos solucionen la vida, pero nunca estamos pensando en soy emocionalmente bien para entrar dentro de una relación, estoy equilibrado, le voy a hacer daño a alguien. Es casi todos los procesos siempre los estamos viendo para afuera porque la sociedad nos enseña a vivir para afuera, ¿sí? El hombre que resuelve es el mejor, pero a veces queremos personas sanas emocionales, pero todavía no hemos sanado nuestro propio ser, no nos hemos dado cuenta que a veces nuestros propios desequilibrios hacen que desequilibren a otras personas. Entonces, a veces es bueno tener un tiempo para no sanar toda la vida y quedarse soltero toda la vida, pero sí entender cuál es mi relación conmigo mismo y qué es lo que me está afectando y cuál es el patrón repetitivo que yo decidí tomar de mi árbol o de lo que sea para empezar a cortarlo y empezar a decirle adiós y empezar a trascenderlo y empezar a generar una nueva versión mía que haga que los bloqueos se disuelvan rápido, que yo los pueda integrar en el momento y pueda vivir las experiencias de una forma más práctica. Entonces, nosotros venimos aquí a la tierra desde un amor condicionado, es decir, nos ponemos condiciones, nos ponemos un personaje para que nosotros vayamos liberando esa esencia y encontrando esa esencia que es el amor incondicional, el amor libre, donde yo permito que más que yo quiera que mi esposa sea ama de casa y que haga, no, que haga lo que yo quiero o someterla o que me haga feliz porque ella se somete a mí, es que esa persona pueda, pueda encontrar su propio ser y pueda expandirlo. Entonces, la idea siempre del amor incondicional es que nosotros seamos capaces de aceptar a las personas como son y compartir eso que tenemos y poder expandirlo juntos, no apagar el brillo de otro para que yo brille ni que el otro apague mi brillo, sino que entre los dos generemos tanto brillo que podamos expandir y construir en cualquier tipo de relación, relaciones con amigos, relaciones con parejas, porque la idea de encontrarnos con el otro siempre es compartir, un compartir de energía. Y yo pues puedo compartir lo que tengo, compartir lo que hay dentro de mí, pero si mi ser está vacío, entonces pues siempre voy a estar pidiendo como un vampiro para que me den, pero ¿qué tengo yo para entregarle a los demás o para entregarle al mundo si ni siquiera me tengo en cuenta a mí, ¿sí? Eso es a veces llegar al amor, eh, al amor como frecuencia neutra, eh, mm, significa empezar a quitarle todas las capas, todos los sufrimientos, todos los dolores, toda esa energía que hace que nos condicionemos. ¿Sí? No sé si me explico, no sé si tienen preguntas, dudas, si les está quedando claro. Entonces, muchas de las cosas que pensamos es amor, simplemente es más una distorsión, una forma más interesada, una forma más egoica de lo que queremos como intereses momentáneos. ¿No? El amor, más que una emoción, debe ser un sentimiento, algo que es permanente en el tiempo, algo que se va generando a través del movimiento de la energía.
¿qué más les puedo contar? Entonces, la idea de, o sea, como en resumen, lo que se busca es que uno experimente, integre y trascienda las experiencias a través del ego, el alma el, el, y el espíritu, pero que esa integración siempre haga que nosotros movamos nuestra energía y que generemos transformación. Si yo quiero transformar algo sin haber integrado, sin entender los aprendizajes, entonces voy a seguir atrayendo la misma energía. ¿Por qué? Porque eso está dentro de mi energía. No he recambiado mi energía. Entonces voy a seguir en lo mismo. Si vivo en sufrimiento y en lucha con todo, no puedo estar pensando en que voy a traer alegría porque primero tengo que trascender mis propias rabias, mis propias dolencias, mis propios dolores, entender para qué son, para qué me sirven y ponerme en estado neutral. La mejor energía en estado neutral es la paz. La paz es una energía más neutral, el amor también es neutral, la alegría es como algo más elevado, entonces ayuda a elevar la energía. Y las frecuencias más bajas son el odio, el rencor. Entonces, si alguien me hace algo y yo sigo con yo sigo peleando con esa persona porque me parece injusto o porque, entonces yo voy a entrar dentro de esa frecuencia y entonces eso me va a generar un hilo de energía o un cordón energético con esa persona y para que yo me suelte de esa energía, tengo que hacerlo al revés. Que hacerlo al revés siempre es en el universo. Casi todos al contrario. Si yo digo, universo, mándame paciencia, entonces me manda 50.000 guerras o 50.000 para que yo aprenda a ponerme en paz, en calma frente a todo el caos que tengo en mi vida, ¿sí? Entonces, si yo le digo al universo, deme, entonces estoy diciendo, no tengo nada, no tengo nada, ¿sí? Entonces, más bien la frecuencia más elevada que podemos tener es el agradecimiento. Tengo esto, mm, tengo, o sea, yo ahorita, lo que decía hace un tiempo, tengo esta camisa y yo no nací con esta camisa, es decir, que tengo más con lo que nací, ¿sí? Tengo más o tengo suficiente. Y el agradecimiento es una frecuencia que se multiplica, ¿no? Todo lo que haga uno con energía y cada vez que trasciende un proceso hace que la energía cambie, que la energía se cambie o se transforme para que uno vaya hacia otro lugar con su propia energía, para que vaya hacia un nuevo propósito. Todas las personas, todos los seres con los que nos encontramos, todas las situaciones, siempre son los activadores de nuestra energía. Positivos, negativos, positivos los que nos ayudan a avanzar, los que nos empujan, y los negativos los que nos detienen, nos bloquean el camino, nos sacan la rabia, nos generan todo el caos en nuestra vida para que nosotros aprendamos a, eh, a integrar ese aprendizaje y a equilibrar quizá algún karma, algo que yo hice que mi ego no entiende porque simplemente ve la superficie de la situación, pero mi alma sí sabe por dónde va, sí, sí sabe que los procesos de conciencia son más profundos y las cosas que nos pasan son más profundas que lo que alcanzamos a ver. Entonces, lo que dicen los maestros es, mire más allá de sus narices, mire más allá de lo que alcanza a ver y va a ver todo. Y ver más allá es ver más acá, o sea, conectarse con uno mismo. Porque eh, las situaciones o las otras personas no nos van a hacer daño, sino nos van a activar las heridas que tenemos o lo que tenemos que sanar, curar o entender, que son los escalones que nos van a ayudar a ascender y aprender a a caminar por encima de las aguas, a, que son nuestras propias emociones, a caminar sobre, cuando caminamos por encima de nuestras emociones, podemos decir, me dijeron
lo que fuera y yo sigo en estado de paz y digo, bueno, es algo que usted piensa, ¿sí? O es algo que, o de pronto puede ser cierto, pero no importa, no tiene que alterar mi ser, sino simplemente eh, es una opinión o es algo que me activa, ¿sí? Entonces, el problema de nuestro personaje es que siempre reacciona, ¿sí? Siempre estamos reaccionando ante todo, pero nunca interiorizamos ni accionamos. Es decir, no llevamos a la acción, sino llevamos a la confrontación. ¿Por qué? Por tantas condiciones. Entonces hay que empezar a quitarle las condiciones, quitarle, pero las condiciones de nosotros mismos para poder amarnos incondicionalmente. Ahí vamos a encontrar el amor que está ahí profundo. El amor ya está dentro de nosotros, simplemente hay que activarlo, es activarlo. No se activa mirándose en un espejo o no se activa con validación externa, sino se activa con llenándolo con nuestras propias características, inclusive con nuestras propias sombras, porque lo que hace la energía es darle luz a nuestras sombras y hacer que esa frecuencia o esa experiencia sirva para algo, darle un propósito a nuestra vida. Entonces, ni la validación externa simplemente va a ser algo transitorio, pero el amor propio interno de conocer, saber quiénes somos, encontrar nuestras características, aceptar lo que somos, va a hacer que nosotros podamos activarlo y poder, digamos que compartirlo. Sí, obviamente que más equilibrado, más desde emociones sanas y nosotros vamos a poder darnos cuenta que si estamos bien con nosotros mismos, no nos importa lo que hagan los demás porque simplemente nuestro amor va a ser incondicional con todos, es decir, yo acepto como es usted. Obviamente que tengo que ponerle límites porque mi amor propio también necesita ser resguardado, ¿sí? Entonces, obviamente, eh, lo que yo reflejo es lo que está dentro de mí y es lo que yo comparto hacia afuera. Siempre, ¿sí? Entonces, si estoy pidiendo mucho de los demás es porque tengo un gran vacío que quiero llenar. Pero si no pido nada, solo quiero compartir, es porque mi ser se encuentra en total paz, en total calma para manifestar el amor. Entonces, todo es un proceso. Si tienen heridas, traumas, dolores, no se vuelvan locos tratando de sanar, sino simplemente denle un espacio para entender que a veces muchas actitudes de nosotros ni siquiera son más de nuestro inconsciente. Casi todo, la mayor parte de lo que hacemos es inconsciente. eh, Porque vivimos en automático, a veces tenemos tantas cosas que hacer, tantas bocas por alimentar, tantas obligaciones que nosotros no sabemos quiénes somos. Entonces, a veces no hay que tomarse las cosas a la ligera, sino también ser compasivos y entender eh, cuál es mi momento, saber cuál es mi ritmo, saber cómo puedo cómo puedo sostenerme, cómo puedo llevarme eh, y entender que somos seres emocionales que venimos a vivir una experiencia, a generar experiencias, pero no las podemos dejar sin integrar, sino esa experiencia nos va a perseguir y nos va a jalar y nos va a jalar y nos va a tener en el pasado. La idea es desbloquear los caminos y vivir, obviamente sí, vamos a tener problemas siempre, pero vivir desde un lugar donde el dolor que duela, pero que no se sufra, ¿sí? Duelen las cosas, duele en ese momento, pero no sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo el dolor, sino le doy conciencia y bueno, se traslada y se sigue con algo mucho mejor. Entonces, la conciencia va a generar que nosotros veamos las cosas desde otro lugar, no desde el mismo lugar donde soy la víctima o donde alguien me debe o tengo una carencia o tengo
lo que sea. Entonces, el amor propio es lo que está allá escondido esperando para activar. Y es lo que todos tenemos, solo que simplemente estamos viendo más las distorsiones del amor, más las heridas nuestras y simplemente las estamos trasladando a otros. Y así se convierte el amor, en una transacción, no en algo que tengamos nosotros para compartir. Así que, bueno, si tienen preguntas, dudas, de pronto en el otro miércoles hacemos una sesioncita para abrir la energía del amor propio, de pronto para trabajar heridas, vamos a ver. No sé si tienen dudas, preguntas. Creo que en la primera parte también hay buena información. Como les dije, es parte como, lo digo más desde mi experiencia, más desde la información que me bajan los maestros, los guías, la frecuencia, la energía, ¿sí? Permitir abrirse a la energía hace que simplemente se tenga otra visión de la experiencia. Entonces, tienen dudas, preguntas, y si no, simplemente pues la próxima semana hacemos una sesioncita y arreglamos ¿para qué? Para conectarnos con nosotros, que es lo que falta. No se les olvide que hay que estar con nosotros mismos, porque el único ser del que tenemos que hacernos cargo es nosotros, y nosotros somos ese vehículo de conciencia que tenemos que cuidar y llevar y alimentar no solo físicamente, sino energéticamente y de todas las maneras posibles. Así que les mando un abrazo, gracias por acompañarme, gracias por estar siempre, y cualquier duda, pregunta, ahí lo que necesiten me avisan, estamos hablando. Así que una feliz noche. Gracias. Chao.